Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, ayer se conoció una histórica resolución del Tribunal Constitucional que, en síntesis, para ustedes, amigos televidentes, señala que la interpretación que desarrolló el Ejecutivo, señalando que el Congreso había denegado fácticamente una confianza allá en el año del 2019 y que luego fue convalidada por un sector del Tribunal Constitucional y que luego permitió el cierre del Congreso, en pocas palabras, lo que el tribunal nos ha dicho es que esa medida fue inconstitucional, porque el único que puede interpretar cuándo o no se ha otorgado o denegado una confianza es el Congreso. Eso es lo que más o menos en síntesis nos dice, y la conclusión es que por la interpretación que acaba de desarrollar el Tribunal Constitucional, estamos ante un hecho histórico que debe llamarse incuestionablemente un golpe de Estado. Aquí, en este portal, desde esta humilde esquina de opinión, siempre sostuvimos que el cierre inconstitucional del Congreso fue un golpe de Estado, por más que se haya pretendido revertirla o envolverla en formas jurídicas. Bueno, para hablar de este tema, el día de hoy hemos convocado al señor Ernesto Blume Fortini, exmiembro del Tribunal Constitucional, expresidente del Tribunal Constitucional, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Blume Fortini, gracias por el diálogo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes. Señor Blume, ¿qué significa la resolución del TC que de una u otra manera hace, vamos a llamarlo, una justicia histórica en términos constitucionales? Yo diría que significa una decisión histórica de enorme trascendencia nacional que reafirma el principio de separación de poderes en nuestro país, que reafirma el respeto a las competencias constitucionales de los órganos que están consagrados en la Carta Fundamental de la República y que define categóricamente que el ardid argumental de la cuestión de confianza fue una figura absolutamente inconstitucional y que lamentablemente en un acto que yo diría es un acto oprobioso en la historia del Tribunal Constitucional, una mayoría obsecuente convalidó con el voto en contra de 3 de los 7 magistrados. Y hay que decir los nombres porque la historia debe tomar nota de quienes son responsables de los actos que realizan. Una mayoría integrada por la doctora Marianela Ledesma Narváez, por el doctor Manuel Miranda Canales, por el doctor Carlos Ramos Núñez, ya fallecido, y por el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, convalidó un acto inconstitucional, como fue la disolución fáctica del Congreso decretada por el expresidente Vizcarra. Y una minoría de magistrados que integramos el doctor Augusto Ferrero Costa, el doctor José Luis Sardón de Taboada y quien habla, el doctor Ernesto Blume Fortini, mantuvimos una posición discrepante y de defensa del Estado constitucional y advertimos que esa decisión era un grueso error del Tribunal Constitucional. Como la verdad al final siempre se abre camino, han pasado los años y hoy el Tribunal Constitucional, por una mayoría de 5 magistrados, con un voto discrepante parcialmente de un total de 6 magistrados, ha señalado que esa figura de la denegación fáctica fue absolutamente inconstitucional. ¿Quién fue el autor intelectual de ese desaguisado, de ese despropósito?
fue el señor César Landa Arroyo, que después colaboró con el presidente o el expresidente Castillo y fue ministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República. Digamos, un poco para explicar a la gente que nos está escuchando. Digamos, la denegación fáctica, el tribunal lo que en síntesis dice es que el Congreso es la única entidad que puede establecer cuándo se aprueba o se deniega la confianza, esta institución establecida en la Constitución de la República. Pero por otro lado, habría que recordar que la famosa denegación fáctica se argumentó luego de que el Ejecutivo planteara una cuestión de confianza en contra del ejercicio de una función exclusiva y excluyente del Congreso. Nos referimos a la elección del Tribunal Constitucional. En un acto sin precedentes, que yo siempre sostuve que esto debería ser estudiado en las facultades de Derecho, en la historia constitucional, de lo que no significa derecho constitucional, se pretendió recortar una función exclusiva y excluyente del Congreso, un ejercicio propio del Congreso que era la elección del TC. Pero lo más grave de todo, se inventó una figura que no existe en la Constitución, denegación fáctica. Es como si se sacara conejos de cualquier sombrero, ¿no es cierto?, para justificar darle un ropaje institucional a un abierto golpe de Estado. Explíquenos este momento, esta situación, que es importante tenerlo en cuenta, señor Blume Fortuna. Ya, muchas gracias. Bueno, como usted bien lo ha señalado, lo que ocurrió fue pues una situación sumamente peculiar que coincido, debe ser estudiada por los estudiantes de Derecho como un caso de lo que no debe hacerse, de la forma como se desnaturalizan las cosas y se tergiversan las instituciones. En primer lugar, hubo una primera inconstitucionalidad, que es el que el Poder Ejecutivo planteó un proyecto de ley de reforma del sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional bajo cuestión de confianza. Es decir, se entrometió en una competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo y pretendió imponerle un proyecto bajo cuestión de confianza. Para estos efectos se prestó el entonces premier de la República, el señor Del Solar, que ingresó abruptamente al Pleno del Congreso sin autorización del Pleno y aprovechándose de la intermediación de algunos congresistas de oposición para tomar el uso de la palabra, yo diría, manu militari, y expresar que planteaba una cuestión de confianza y pretender que el Congreso, cual amanuense del Poder Ejecutivo, discutiera de inmediato y decidiera esa cuestión de confianza. Y horas después salía en la televisión el señor Vizcarra anunciando al país que al no haberse pronunciado el Congreso sobre la cuestión de confianza solicitada, interpretaba el Poder Ejecutivo que se había producido una denegación fáctica y por lo tanto procedía a disolver el Congreso de la República. Esta era otra actitud inconstitucional, otro acción inacorde con la Constitución. Entonces, por lo tanto, fue un caso de exceso y abuso de poder, de atropello a las instituciones y de absoluto desborde del marco y los parámetros constitucionales. Algo vergonzoso en la historia del Perú, protagonizado por este conjunto de personas que se prestaron a manipular conceptos, valores y principios para simplemente satisfacer pretensiones políticas coyunturales. Y eso es algo que debe en algún momento juzgarse y debe en algún momento sancionarse, porque esas situaciones no deben permitirse ni deben pasarse por alto. O sea,
digamos, esto es un fenómeno que también debe estudiarse, doctor Blume Fortini, porque es un golpe de Estado que pretende revestirse de constitucionalidad. Digamos, es una novedad posmoderna, no sé cómo llamarla. Es un constitucionalismo progresista donde todo es relativo, porque específicamente se arrasa con una institución como el Congreso, porque el caudillo de ese entonces tenía apoyo popular, es lo que hizo Hitler, es lo que hizo Chávez, es lo que hizo Evo Morales, ¿no? El caudillo, Vizcarra, tenía apoyo popular y se arrasa y se cierra un Congreso, pero aquí lo interesante, digamos, lo que llama la atención es que los golpistas no quieren ser golpistas, sino que revisten el proceso con un sentido institucional e incluso crean una teoría constitucional sobre el tema. ¿Algún comentario al respecto, doctor Blume Fortini? Sí, cómo no. Tiene usted toda la razón. O sea, es una tendencia que se está acentuando en los últimos tiempos y yo diría en forma muy peligrosa en nuestros países, que yo califico como el relativismo conceptual. Es decir, principios, valores, instituciones, derechos, figuras e institutos constitucionales son desvirtuados y desnaturalizados bajo una interpretación excesiva y elástica que permite salirse de sus parámetros, bajo el argumento de que el derecho tiene que avanzar, que estamos en una nueva etapa y que las cosas tienen que ser vistas bajo otros prismas. Cuando las democracias auténticas, por el contrario de ese relativismo, reafirman sus valores y principios, los consolidan y los consideran en muchos casos pétreos e inamovibles. Sus tradiciones constitucionales. No hay república, no hay constitución sin tradición constitucional. Por supuesto, por supuesto. Entonces, en este afán de acomodar las cosas a la coyuntura y tratar de justificar lo injustificable, de manejar los conceptos como una goma de mascar, pues todo se puede y todo es viable. Y lo que ha pasado en este caso es que la cuestión de confianza, que es una figura que permite que el Poder Ejecutivo plantee proyectos de ley relativos a sus políticas públicas bajo cuestión de confianza, sea utilizada en una forma tal que permita no solamente plantear sobre políticas públicas, sino sobre reformas constitucionales, sobre competencias de otros órganos y sobre cualquier otro aspecto que libérrimamente decide el Poder Ejecutivo. Pero no solamente eso, sino que pese a que de acuerdo a la Constitución, el titular de la decisión y el dueño de la decisión de aprobar o no aprobar la cuestión de confianza, de otorgar o no la cuestión de confianza y de interpretar los alcances de su decisión es el Poder Legislativo, se permite recurrir a la figura que el silencio, la inacción en la respuesta provoca una situación que en los hechos puede ser interpretada como una denegación y pasa la titularidad de la decisión de ello a quien está solicitando la confianza. Es decir, es el absurdo más grande. Yo pido la confianza y quien me debe dar la confianza no se pronuncia, entonces yo interpreto si me han dado o no me han dado la confianza. Es decir, se produce una subsunción, una concentración de poder en un lado de la balanza y por lo tanto se produce un desequilibrio de poderes. Pero esto que usted y yo lo vemos en forma tan elemental, lo penoso y lo lamentable es que juristas, entre comillas, y constitucionalistas, entre comillas, se han prestado para justificar lo injustificable. Y esto debe ser en algún momento analizado, porque el país no se puede manejar bajo esta lógica relativista, porque esta lógica va a convertir lo bueno en malo y lo malo en bueno, y va a justificar lo injustificable. Entonces, no obstante a que vivimos en democracia, que estamos bajo el ropaje de la democracia, en los hechos puede producirse una desnaturalización del sistema que traduzca otro tipo de regímenes. La mejor prueba de que las cosas que usted afirma son ciertas
es que el señor Pedro Castillo pretendió utilizar este software constitucional que usted está describiendo, el software constitucional de la denegación fáctica, para cerrar el Congreso e instalar una constituyente. Es decir, ahí se ve la gravedad del momento constitucional en el cual un golpe de Estado pretende ser revestido con figuras institucionales. Evidentemente, y es más, en este caso específico, lo que se plantea es una cuestión de confianza para la aprobación de un decreto, de un proyecto de ley que proponía derogar la ley 31.399, que es la ley que, desde mi punto de vista, fortalecía los procedimientos de reforma constitucional. Y se interpreta que un rechazo de la mesa directiva, porque era totalmente inadmisible ese pedido, el Consejo de Ministros lo ve como un rehusamiento y por lo tanto como una negación de la confianza. Es decir, nuevamente el ardid argumental, nuevamente esta trampa a la Constitución y nuevamente el mismo protagonista, nuevamente el doctor César Landa, que de acuerdo al acta del Consejo de Ministros es el que lleva esta interpretación. Es decir, cómo una mente que distorsiona una interpretación de una institución constitucional provoca en nuestro país una situación política tan dañina y que a la larga pretende legitimar, entre comillas, el rompimiento del orden constitucional. Es decir, un constitucionalista que provoca el rompimiento del orden constitucional. A mí me parece eso sumamente grave. Ahora, doctor Blume Fortini, ya a la luz de la nueva sentencia del TC, ¿cuáles son las consecuencias institucionales y políticas de esta decisión? O sea, me imagino que, bueno, por un lado está una justicia histórica, constitucional, si se puede llamar así, pero ¿qué otras consecuencias se pueden colegir de esta resolución del TC, cree usted? Bueno, el tribunal, en el marco del ejercicio de sus competencias constitucionales, ha resuelto el conflicto competencial y ha dicho que ha habido un conflicto por menoscabo de atribuciones y dice inclusive literalmente en su fundamento 91 que considera pertinente recalcar que el Poder Ejecutivo solo tiene competencia para plantear cuestión de confianza respecto de sus propias competencias exclusivas y agrega, sin que éstas puedan interpretarse de manera extensiva como lo hizo el propio tribunal en la sentencia 006-2019, conflicto competencial, que es la que amparó la cuestión de confianza, para que impliquen, agrega, el menoscabo de las competencias exclusivas de otras entidades estatales, bajo el pretexto de que se trata de asuntos de interés público. Y agrega el tribunal, y me permito literalmente citar, en ese sentido, aun cuando la iniciativa de reforma puede ejercerla el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, no es jurídicamente viable la formulación sobre esta materia de una cuestión de confianza en la medida en que el procedimiento de reforma está contemplado en el artículo 206 de la Constitución como atribución del Congreso. Admitir lo contrario, dice el tribunal, supondría afectar el equilibrio de poderes. Es decir, el tribunal ha sostenido que acá ha habido en la decisión anterior, una afectación del equilibrio de poderes. Y quienes han protagonizado y propiciado esa afectación, creo que deben responder por sus actos, porque no se puede dañar a tanto la República como se hizo en esa oportunidad. Y curiosamente, cuando este señor Vizcarra ejecuta esta medida, este golpe de Estado, el propio Congreso que él propicia que se elija es el que lo vaca. Es decir, el engendro que él creó vacó al causante del mismo. Una cosa insólita e increíble que va para los anales de la historia de los absurdos
que crea este relativismo, ¿no? Este relativismo tan pernicioso que yo varias veces he mencionado. Ya no quiero usar cierto término porque no quiero herir más susceptibilidades, pero realmente me preocupa esta facilidad como se manejan los conceptos Pero por parte de algunos académicos e intelectuales. por otro lado, ha quedado demostrado que el ejercicio de la función exclusiva y excluyente del Congreso ha sido decisiva en cuanto a la elección de los miembros del TC para preservar la democracia, porque si no hubiera sido por esa decisión de elegir a los 6 miembros, ¿no? Que es una decisión que va a contracorriente de todo este proceso que inició Vizcarra con la famosa denegación fáctica y el golpe de Estado. Si no hubiera sido por esa elección de esos 6 miembros, a lo mejor el día de hoy, doctor Blume Fortini, no estaríamos viviendo en democracia. A lo mejor. A Y lo a lo mejor. mejor hubiese seguido el mismo colegiado que ya tenía mandato vencido. Ahora, en honor a la verdad, yo creo que aquí hay que hacer un acto de justicia para el doctor Augusto Ferrero Costa, que tomó la decisión de prestarles de tomar el juramento a los nuevos miembros, porque se estaba ya peregrinando otra medida para dejar sin efecto esa elección por parte de personajes oscuros que pretendían seguir en el mismo estado de cosas. Y recordemos que hubo una salida realmente descontrolada de un personaje del propio Tribunal Constitucional que acusó al doctor Augusto Ferrero de haber protagonizado un triste papel, a pesar de que lo que había hecho es juramentar a los nuevos magistrados electos, lo cual era totalmente coherente. O sea, el Perú estaba de alguna manera secuestrado por una mayoría del TC de jueces constitucionales que tenían más de un año o varios años, algunos incluso más tiempo, con el plazo vencido, ¿no? Mire, nosotros fuimos electos el 2014 y hemos salido el 2022 casi al cumplimiento de los 8 años. Es decir, hemos tenido 3 años, casi 3 años con mandato vencido. Y yo deseaba desde el primer momento en que se venció el mandato retirarme, pero me decían, vas a quitarle un voto a una posición pro democracia, pro sensatez, y esto me frenaba. Pero esa es la realidad, o sea, había un grupo que quería quedarse, a pesar que estábamos con mandato vencido. Eso es insólito. Eso es insólito realmente. ¿Eh? No, sí, de alguna manera de la que nos salvamos. De la que nos salvamos, así es. Se pudo haber convalidado cualquier estropicio del gobierno de Castillo en términos constitucionales. Yo le agradezco infinitamente por estas reflexiones, lo felicito por su labor en la defensa de la constitucionalidad y seguramente seguiremos conversando más adelante. Bueno, encantado, en cualquier oportunidad, con todo gusto. De igual manera, doctor Blume Fortini, muy agradecido. Buenas, hasta luego. Adiós. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.